Muchísimas gracias, Casimiro, porque creo que has dado, ¿no? Has hecho una revisión muy completa, ¿no? Y dado base científica, ¿no? No solo el por qué el ejercicio es bueno antes del diagnóstico, ¿no? Hay estudios que demuestran que, ¿no? Las pacientes que hacen ejercicio tienen menos riesgo de, las mujeres, perdonad, que hacen ejercicio tienen menos riesgo de desarrollar cáncer de mama, ¿no? Esto no quiere decir que, claro, el cáncer de mama es multifactorial y hay pacientes que se han cuidado siempre, ¿no? Que pueden desarrollarlo, ¿no? La importancia también nos has demostrado muy claramente de hacer el ejercicio durante el tratamiento, incluso durante la quimioterapia, ¿no? Con este trabajo, ¿no? Del impacto del ejercicio físico que incrementa el beneficio de la quimioterapia, ¿no? Y más pacientes consiguen eliminar el tumor, ¿no? Después de un tratamiento, de una quimio antes de la cirugía, ¿no? Cuando van a Ujú. cirugía el tumor ha desaparecido. Y también, ¿no? Ese mantener ejercicio, ¿no? Después del diagnóstico, después del tratamiento o podría ser durante el tratamiento hormonal, ¿no? Por ejemplo. O sea que te agradezco muchísimo porque yo también he aprendido mucho, ¿eh? Y así tenemos, ¿no? Más fuerza para insistir a las pacientes, ¿no? Algunas de los aspectos que me gustaría que dejáramos claro, ¿no? Un poco para dar ideas a los pacientes de qué tipo de ejercicio, ¿no? Nos quedamos con este 150 minutos, ¿no? A la semana de ejercicio Ujú. moderado, ¿no? Has dicho muy bien que no es pasear con las amigas, no es pasear al perro, ¿no? Yo les digo también, no es ir de tiendas, ¿no? Que vamos parando, ¿no? ¿Qué sería ejercicio moderado? ¿Andar a ritmillo? ¿Cómo, no? Tú lo has... Algunos Mm. ejemplos prácticos. Bien, ejemplos prácticos. Eh, eh, hay un índice que utilizaban los grupos canadienses que le denominaban el índice de la palabra, que era eh, la intensidad recomendable sería aquella en la cual tú puedes mantener el ritmo de manera relativamente fácil, pero con dificultad una conversación. Por lo tanto, es un ejercicio de una cierta intensidad en la cual, si tenemos que caminar, nos obliga a pensar e incluso nos entrecorta el ejercicio, el habla, la conversación. Este sería una idea. Esto por un lado. Y por el otro, eh, eh, es importante llegar a estos 150 minutos o 300 minutos, pero no tiene por qué ser desde el principio, esto en primer lugar, y desde el principio a la máxima intensidad. Lo que quiero decir con esto es que a veces cuando pacientes, no solo de cáncer de mama, sino otros tipos de cánceres que nosotros ahora estamos trabajando en gente mayor que tienen un linfoma, etcétera, y dicen, yo camino 3 horas. Es que a veces cuando estamos hablando del beneficio de un ejercicio no se trata de caminar mucho tiempo, es mucho más beneficioso quizás caminar 15 minutos, pero a esa intensidad que hemos comentado. No se trata de estar con una respiración acelerada, sino estar en el límite entre el cual nosotros podemos hablar y no. Y si tenemos que estar 15 minutos, estamos 15 minutos hoy y mañana ya haremos otros 15 o pasado, cuando estemos recuperados. Es un poco esta la idea. El volumen es importante, pero en la suma de la semana. No tenemos por qué hacer sesiones extremadamente largas ni fatigosas. Es mejor fraccionar. En esto, a mí siempre me gusta insistir en que el ejercicio tiene un efecto sumatorio. No exactamente, quiero decir que si yo hoy hago 30 minutos, pues tiene un efecto. Pero si hago 15 minutos hoy y mañana 15 minutos y la intensidad es la adecuada, es prácticamente igual de beneficioso. Por Y lo tanto, no, perdón, Casimiro, no hay, o sea, dirías entonces que no hay un mínimo de tiempo, es decir,
¿vale estos 15 minutos? No hay un Depende, mínimo de tiempo a partir del cual, ¿no? eh, de- Decimos, dependerá de la paciente, esto en primer lugar. Lo que quiero decir es que 15 minutos, perdón, hemos dicho 150 minutos. 150 minutos podrían ser, eh, eh, ya me saldrá, dos sesiones de 70 minutos y haríamos 140, o podemos salir 7 días o 6 días, 20 minutos. Pues con intensidad, probablemente, ¿no? claro, y manteniendo la intensidad. Por lo tanto, y probablemente es más fácil encontrar esos 20 minutos dentro de la actividad diaria que encontrar 1 hora y 10 o 1 hora y 20, que es mucho más tiempo y que además puede dejar secuelas, porque que yo no me quiero alargar mucho, pero hemos de pensar que el ejercicio tiene múltiples beneficios desde el punto de vista metabólico, pero no deja de ser una sobrecarga. Entonces, no hay por qué hacer, se puede optar por hacer un tipo de ejercicio que sea de larga duración y hacerlo una vez a la semana, pero eso supone sobrecargar estructuras, la parte mecánica se ve afectada. Entonces hay que ir entre ambos. Es más, y quizá es abrir, pero hay actualmente algunas tendencias que es incluso a aumentar mucho la intensidad. Hemos visto que en el trabajo que comentábamos de este año de mujeres con quimioterapia, eran 150, pero podían ser 70 minutos a la semana, pero de alta intensidad. ¿Qué significa? Que simplemente hacer 10 minutos, pero realmente un esfuerzo intenso, es igual de beneficioso. Por lo tanto, hemos de jugar. ¿Qué ocurre? Que va a haber muchas mujeres que para poder hacer un esfuerzo intenso van a tener que hacer un acondicionamiento previo. Uno no puede hacer un esfuerzo de alta intensidad al principio. Lo que tiene que hacer es ir progresando, porque no solo adaptará lo que hemos comentado de los capilares, etcétera, sino que también va a haber más capacidad de coordinación entre los músculos, el trabajo muscular será mayor, puede haber más músculo, etcétera, etcétera. Eso es importante destacarlo, ¿no? Que no es empezar el primer día ya me voy, ¿no? 1 hora a correr, ¿no? Sino empezar, Sí. ¿no? 10 minutos, 15 Y a y mí, mantenerlo, ¿no? efectivamente, de hecho, el principal enemigo de hacer un programa de actividad y mantenerlo son, por ejemplo, las agujetas. Si hoy hacemos actividad y al día siguiente tenemos agujetas, algo hemos hecho mal. Algo hemos hecho mal. Por poner un ejemplo, nosotros en las pacientes que venían a hacer aquí el programa de actividad física dentro del programa Predicop, se les pasaba una escala de Borg, de escala de percepción de fatiga, y cuando se iban del entrenamiento no podían haber subido más de un punto o dos como máximo su fatiga. Quiero decir, que al final de esa sesión tenían que estar, entre comillas, prácticamente igual de cansados que cuando han llegado. Esta es un poco la idea. No se trata de, de generar fatiga o dolores musculares, todo lo contrario. Eso va en detrimento de la adherencia al programa. Vale. Y cuando decimos programas supervisados, ¿qué quiere decir exactamente? ¿Puede ser una clase de gimnasio que es, ¿no? ¿No? Que ya tienen en cuenta diferentes tipos de ejercicio controlado? ¿Tenemos que tener un personal trainer? ¿Qué significa? Significa que efectivamente, bueno, en primer lugar, la paciente puede tener el poder de gestionar su tiempo y su dedicación, esto en primer lugar. Pero después, probablemente si el controlado no solo es a la totalidad del plan de entreno, sino también hemos hablado de que se demuestra como beneficioso el hacer trabajo complementario, por ejemplo, trabajo de fuerza. Vale. Pues hacer el trabajo de fuerza puede ser simple. Nosotros en determinados programas les das a la paciente los programas de fuerza, pero no es infrecuente que pueda ser más simple ir a hacer ese trabajo de fuerza en medio de una clase de gym en un gimnasio público o no. Hacer este tipo de trabajos se pueden hacer y esto realmente es más beneficioso.
porque hacer trabajos complementarios de equilibrio, de fuerza, el tener un profesional al lado que te corrige la posición, etcétera, evita pues que después de haber trabajado un poco, yo qué sé, por ejemplo, suelo pélvico, abdominales, al día siguiente te moleste la espalda y no tiene que ver con que has trabajado mucho, sino que no has trabajado bien, por ejemplo. Es esto. Y cuando nos referimos a trabajos de fuerza, ¿son pesas? ¿Qué es exactamente? Pueden ser pesas o puede ser el propio peso corporal o pueden ser gomas, no es necesario. Se puede hacer fuerza de muchas maneras, pero realmente es beneficioso. Eh, a nosotros, y no solo a nosotros, porque ya vemos que se ha visto que el mixto es mejor, pero el hacer un trabajo de fuerza o, por ejemplo, hacer trabajo de fuerza es simplemente jugar a mantener el equilibrio en medio de estas plataformas que ponen a prueba el equilibrio. Esto hace que la musculatura del pie, de la pierna, se vaya potenciando. Pues bueno, ese es un trabajo de fuerza. El hacer simplemente elevaciones de las piernas, todo este tipo de cosas son trabajo de fuerza que lo que hacen ¿por qué es importante? Porque facilita el que cuando tú tienes esos músculos que los vas trabajando de manera analítica para que estén un poco más fuertes, cuando tú te vayas a caminar para hacer el trabajo este de los 150 minutos, tendrás unos músculos más capaces que te permitirán hacer el ejercicio. Por eso es importante hacer esto. Ujú. Esto por un lado. Y por el otro, en el caso concreto del cáncer de mama, probablemente una de las herramientas mejores para prevenir de alguna manera la posibilidad del linfedema es hacer un trabajo de fuerza con miembros superiores también. En Esto, posición, sí, es sí. una pregunta que tenemos en el chat, ¿no? Pacientes que han sido operadas, que le han sacado los ganglios linfáticos, ¿no? Am, o que tienen o no tienen linfedema. ¿Qué ejercicios serían los recomendables? Bueno, yo ejercicios recomendables muchos. En esto sí que es importante hacer mucho caso a las enfermeras o tutores que hay en las unidades funcionales, por ejemplo. Pero yo desde el porque es lo que me toca, desde el punto de vista puramente fisiológico, recordaría que esta tendencia al linfedema es de alguna manera el pago a dos factores. Uno, el haber extraído parte del territorio linfático y dos, a que tenemos bipedestación. ¿Qué quiero decir? Que nuestros brazos caen a lo largo del tronco y esto hace que de manera funcional se quede como colapsada la vena de retorno. Y esto es lo que dificulta ese drenaje linfático y también venoso. Por lo tanto, ¿qué deberíamos de hacer? Pues cuando se hacen este tipo de ejercicios, me atrevería a aconsejar dos cosas. Una, trabajar los ejercicios de fuerza con los brazos ligeramente separados del tronco para favorecer ese retorno venoso. Uno, y dos, a ser posible, con una cierta elevación. Esto favorecerá el drenaje y si tenemos músculos activos, hemos de pensar que cuando nosotros trabajamos un determinado territorio, aumenta el flujo sanguíneo a una zona y esto puede hacer que se produzca un aumento en la filtración y teóricamente podría pensar que se favorece la posibilidad de que haya un linfedema, pero también sabemos que al mismo tiempo que ocurre esto, el drenaje venoso y el que reste del linfático se puede multiplicar por más de 10 veces. Por lo tanto, es un factor beneficioso. Y luego hay algunas otras medidas. Por ejemplo, si yo voy a salir a caminar, es una de las cosas en las cuales hacerlo con palos altos, tipo esquí, la marcha La nórdica, marcha nórdica, ¿no? nos Sí. facilitaría el tener los brazos altos y a ir haciendo un poquito de trabajo de fuerza que facilitaría el drenaje. Esto uno, o simplemente, si uno no hace marcha nórdica, salir a pasear con una mochila en los hombros, no tiene por qué llevar peso, pero la mayoría de las mochilas llevan unos pequeños asideros que muchas
veces no sabemos para qué es, pues bueno, simplemente parte de la marcha, hacerla con los dedos cogidos allí para que los brazos estén en alto y no se produzca ese efecto de dificultad del drenaje de los miembros superiores, por Para ejemplo. llevar los brazos así, ¿no? Más Sí, un que poquito así, sí, no hace moverlos. falta ir así, sino simplemente un poquito más alto, sí. Muy bien. Y cuando decimos programas combinados, por ejemplo, ¿no? Hay pacientes que nos refieren que solo hacen yoga, que está bien para la flexibilidad, o tai chi, pero ¿sería recomendable también hacer algún ejercicio más aeróbico, más de cardio? Sí, O sí. solo con si es un bien yoga o tai chi sería suficiente? Bueno, tanto el yoga como el tai chi probablemente podría ser suficiente si se hiciese con la suficiente intensidad, porque yo hay muchos y hay yogas que realmente son de alta intensidad. De manera, y lo mismo para el tai chi, son trabajos que probablemente de manera global es más fácil pensarlos como trabajo complementario de fuerza, de equilibrio, de flexibilidad y introducir pues, en esas condiciones una o dos sesiones de tipo aeróbico a una cierta intensidad probablemente sería más fácil, porque generar estas demandas que hemos dicho energéticas mediante el yoga o el tai chi, que son más posturales, requiere un control importante y una cierta intensidad en el desarrollo de ese ejercicio. Muy bien. Y muchas veces, ¿no? Lo que hemos dicho, ¿no? Los tratamientos, sobre todo los tratamientos hormonales, como los inhibidores de aromatasa, ¿no? Dan muchos efectos secundarios, ¿no? Entre ellos, pues los sofocos, rigidez muscular, sobre todo matutina, ¿no? A la hora de levantarse, ¿no? Dolores articulares, ¿no? Y sabemos que el ejercicio, ¿no? Ya demostró en un estudio fase 3 mejora, ¿no? La tolerancia a estos tratamientos, ¿no? Mejora la tolerabilidad de los inhibidores de aromatasa, ¿no? Pero a veces te encuentras, ¿no? Ese cansancio que las pacientes tienen, ¿no? Que es un círculo vicioso, ¿no? Las pacientes están cansadas, no hacen ejercicio. ¿Qué les dirías para romper ese círculo vicioso, ¿no? Que a veces piensan, no estoy cansada, necesito descansar, y es al contrario, es un cansancio que mejora con el ejercicio. ¿Qué les podríamos decir, Casimiro, para convencerlas de una vez por todas de empezar, ¿no? A hacer ejercicio físico? Bueno, dos cosas. Primero, que el ejercicio es uno de los mejores antiinflamatorios que hay. Y me explicaré. Cuando nosotros hacemos ejercicio, cualquier ejercicio, pero si es un poco intenso, pues más, se pueden producir mediadores inflamatorios o radicales libres dependientes del propio consumo de oxígeno. Se produce una cierta oxidación. Hemos dicho que nuestro organismo era plástico, que se adaptaba. En este caso, ¿cómo se adapta? Pues el organismo, ante una agresión, entre comillas, que supone ese esfuerzo, lo que hace es responder con una mayor capacidad antioxidante y antiinflamatoria. De manera que, de una manera así un poco simplona, podemos decir que hacer ejercicio, la agresión inflamatoria, entre comillas, se multiplicaría por 2. Pero la adaptación a ese ejercicio multiplica nuestra capacidad antiinflamatoria por 10. De manera que salimos ganando como 5 veces más. Y esto es muy simple, lo podemos ver al revés. Si alguien hace actividad física de manera regular y de pronto por una lesión, porque tiene un viaje, por lo que sea, deja de hacer ejercicio, una de las primeras cosas que manifiesta es, me duele todo, qué cansado estoy, cuando no está entrenando. Y esto tiene que ver con este efecto, entre comillas, analgésico y antiinflamatorio que tiene el ejercicio. Esto por un lado. Y por el otro, para vencer a estos dolores o esta fatiga, pues es complejo, desde luego, pero no hay que caer en el error de voy a hacer ejercicio aunque me duela, voy a hacer un ejercicio aunque me canse. Se ha de ir hasta el umbral de esa fatiga y volver al día siguiente.
Y si el primer día son 6 minutos, pues el primer día son 6 minutos, pero no es necesario hacer 35 porque nos han sobrado 20 minutos que nos van a dejar 2 días con más fatiga, más dolor muscular, porque ese organismo todavía no está en condiciones de defenderse de esto. Esto por un lado. Y luego, como idea general, todos estos procesos inflamatorios, difusos, etcétera, se relacionan, entre otras cosas, con una activación simpática mayor. Bueno, el ejercicio, mientras que nosotros lo estamos haciendo, efectivamente hay una activación simpática para que tengamos más frecuencia cardíaca, más fuerza en la contracción, etcétera. Pero el resto del tiempo se produce tiempo de reparación, de recuperación, y hay un predominio parasimpático. Y ese parasimpático tiene un efecto fundamental que es el de la antiinflamación. No sé si más o menos, resumiendo, hay que hacer ejercicio en estos casos concretos, el que se pueda sin caer en fatiga ni en dolor, porque es uno de los mejores analgésicos y antiinflamatorios y desde luego más barato y con menos efectos secundarios que podemos tener el ejercicio. Muy bien. Y otra cosa muy importante, Casimiro, nos están viendo seguramente pacientes metastásicas, pacientes con enfermedad avanzada que tienen metástasis óseas, o mejor en la columna, en el fémur, ¿no? Aquí sí que tendríamos que ir con cuidado, ¿no? ¿Qué tipo de ejercicio recomendaríamos? No todos, ¿no? Por ejemplo, correr todo lo que sea de impacto para nada, ¿no? ¿Qué tipo de ejercicio recomendarías? Sí, bueno, esto es muy importante. Es muy importante que el ejercicio ha de ser bajo prescripción. Eh, eh, sería, entre comillas, y con todos los respetos, sería un medicamento más. Entonces tiene que estar prescrito. Y puede haber unas limitaciones. Quiero decir que, desde luego, si yo tengo una metástasis en las vértebras, la paciente podrá decir, no, pues yo quiero hacer ejercicio, y su médico o médica dirá, bueno, con estas limitaciones, no puedes hacer multisaltos, no puedes caminar en exceso, etcétera, etcétera, y tienes que intentar buscar otro tipo de ejercicios en los cuales o de actividad en las cuales la carga sea menor si es conveniente, claro, porque si la movilidad está comprometida, pues bueno, todo este tipo de cosas. Entonces, se pueden buscar pues aquagym, natación, elípticas, actividades en las cuales, porque esto no lo hemos comentado, hay que intentar recomendar ejercicios que introduzcan el mayor número de músculos participantes. O sea, por eso caminar o ir en bicicleta, que son todas las piernas funcionando, etcétera, pues eso, masas musculares importantes y con una cierta intensidad, como hemos comentado, ¿no? Mm. Y lo que has dicho también y has remarcado, ¿no? Lo que decías de esa plasticidad, esa oxigenación de los tejidos, ¿no? Que es a músculos, pero también a nivel cerebral, ¿no? Lo importante que Sí. es, ¿no? Que el ejercicio no ayuda solo a nivel muscular, de fatiga, de tolerancia al tratamiento o de efectividad incluso, sino a nivel cerebral y cognitivo, ¿no? Sí, sí, sí. Esto se sabe y se ha ido intentando cuantificar con el tiempo, y ahora sí que sabemos que, del mismo modo, la misma molécula, prácticamente la misma molécula, que es el factor de crecimiento del endotelio vascular, que tenemos en periferia para aumentar el número de capilares que nos aportan oxígeno a las células que estén activas, pues esta misma molécula participa en la producción de dendritas. Y esto se produce durante el ejercicio y en los momentos posteriores. Si esa producción, ¿cómo se favorecerá? Con una actividad repetida, y, a ser posible, dentro de esa actividad, introducir otro tipo de, por ejemplo, lo que comentábamos antes del yoga. El yoga
tiene un componente cognitivo de reconocimiento de los segmentos corporales. Pues hacer 2 o 3 ejercicios de yoga te puede, en medio de un trabajo aeróbico un poco más intenso, al finalizar, por ejemplo, te puede facilitar el tener un control del equilibrio mejor. Bueno, es este tipo de herramientas, ¿no? Muy Por bien. ejemplo. Y pasemos a una de las dudas, ¿no?, que nos han hecho llegar a las pacientes por el chat o incluso antes, ¿no? Por ejemplo, una de las preguntas es la natación, ¿no? ¿La natación es siempre recomendable en todas las situaciones? ¿Hay alguna situación en la que no sería recomendable? Puedo contar una anécdota, es un poco, la esposa de un colega llegó a casa y le dijo, me han recomendado ella tenía una artritis, dice, me han recomendado que haga ejercicio y como tengo una artritis, que nade. Y me he apuntado a la piscina. Dice, ¿y qué vas a hacer? Dice, no, ir a la piscina. Había un pequeño problema, la mujer no sabía nadar. Es que, bueno, yo, excepto esa limitación que se soluciona con un cursillo, hacer natación es una forma de actividad. Y además, con la peculiaridad que ahora prácticamente en cualquier gimnasio hay trabajos complementarios de aquagym, de más o menos intensidad, etcétera. A mí no se me ocurren limitaciones más allá de las puramente técnicas y desde luego en algunas de las pacientes será una opción. Mm. Protagonista, pues en aquellas, lo que hemos comentado, que tengan una metástasis pues en la cadera o en alguna vértebra, etcétera, pues probablemente es una opción que es protagonista en este caso. O sea, No, que no ha de veo ser un limitaciones. ejercicio que guste a la paciente, ¿no? No Esto, empezar a hacer algo Claro, que... el problema del agua es que estás solo, entre comillas, pero se puede introducir estas clases más grupales y después sí que eh, hay la posibilidad y esto es importante, que la natación también pueda ser de alguna manera, al menos de manera de vez en cuando, ser supervisada por alguien para que mejore la técnica y no genere pues molestias en Bueno, determinadas zonas, saber por ejemplo. nadar bien, ¿no? Porque a lo mejor si no sabes Efectivamente, nadar bien puede ser, ¿no?, perjudicial para la sobrecargar, sí, sí, espalda. sí, 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 Vale. sí. Y, perdona, Hacer trabajo complementario porque sobre todo si se trabaja, si nada a crawl, puedes cargar los tendones de los supraespinosos, todos, y entonces sí que puede tener alguna molestia. vale. Y sí que hay una limitación, perdona, Casimiro, que la quiero decir para quedar claro, sería cuando se está haciendo radioterapia, ¿vale? Para Ah, dejar claro a las pacientes que no es recomendable hacer natación, ¿vale? Por el tema del cloro, la irritación sobre la piel, todo esto. O sea, pero ante la duda, preguntar, ¿no?, a vuestros oncólogos. Muy bien. Otra duda, Casimiro. Hay una paciente que dice, ¿no? Desde que tomo el letrozol, ¿no?, me duelen las articulaciones, ¿no? Salgo a andar todos los días un mínimo de 4 kilómetros, lo que decíamos, ¿no? Nado 2 veces por semana, hago estiramientos. También probé con suplementos de magnesio y hialurónico con colágeno, me infiltraron y se me fue el dolor unos meses, pero el dolor ha vuelto. ¿Qué más puedo hacer? ¿No? Es un dolor fuerte y continuo. Aquí sí que la recomendación sería quizá no hacer tanto tiempo sí, o... sí, yo creo que es que me ha parecido verla. Yo creo que además tenía la peculiaridad, no sé si era esta consulta, que era en el tendón de Aquiles. Sí, sí, Vale, exacto. bien, efectivamente, primero, quizás en base a lo que hemos comentado, quizás no se trata de hacer 4 kilómetros y que todos los días, sino quizás hacer 2 kilómetros y que no suponga una sobrecarga mecánica para ese tendón, ¿de acuerdo? Y si podemos aumentar un poco la intensidad, pues mejorará. Esto por un lado. Y por el otro, lo que comentábamos del trabajo compensador. Por ejemplo, si el problema es
una tendinitis insercional en el Aquiles, pues caben varias posibilidades. En primer lugar, hacer propiocepción, que es simplemente hacer pequeños ejercicios que fortalecen la musculatura del pie. Y en segundo lugar, hacer contracciones excéntricas de los gemelos que facilitan el estiramiento del tendón. Y yo no tengo ni idea de traumatología porque no es mi mundo, pero hace unos años tuvimos la oportunidad de hacer un estudio con tendinitis aquilea y la elegimos precisamente porque el trabajo de compensación, de rehabilitación, tenía muy buenos efectos en estos pacientes, en estas personas. Y entonces el trabajo más importante era hacer contracciones excéntricas, que es simplemente mantener una cierta tensión sobre ese tendón. Pero no pasiva. A esta señora lo que le pasa es que de manera aguda, cuando apoya el pie en la pared y lo estira de manera pasiva, puede encontrarse un poco mejor. Eso está, entre comillas, contraindicado. Este tipo de estiramientos locales, no controlados, dependientes, pueden mejorar a muy corto plazo, pero son perjudiciales. Entonces, este es el ejemplo de, desde luego, a pesar del dolor, de la artritis, etcétera, hacer actividad es bueno y podemos intentar odiar las cosas que no son tan buenas. Por ejemplo, la sobrecarga. En lugar de 4 kilómetros, 2. O durante 2 semanas caminar por bicicleta para intentar darle tiempo a ese tendón a que se recupere. Y además introducir en esos estiramientos un poco de trabajo propioceptivo a nivel de los pies y facilitar que ese tendón esté más estirado, pero de manera activa, con contracciones excéntricas. Es un poco un ejemplo que sí. No, no, está muy bien. Pero esto de las contracciones excéntricas, ¿qué es exactamente para que lo entendamos? Porque a Sí, mí me cuesta también. bueno, sería lo siguiente. Si estamos hablando del tendón del aquileo, pues nos ponemos en la escalera, en la escalera de casa o en la entrada de casa, etcétera, y ponemos la mitad del pie en el escalón y la otra mitad se queda en el aire, pero mantenemos el pie en ángulo recto. ¿De acuerdo? Para que este ángulo recto se mantenga, los gemelos tienen que estar tirando del calcáneo a través del tendón, pero lo hacen de manera ordenada, homogénea. Todo el músculo está tirando sobre todo el tendón. Eso es una contracción excéntrica, porque está tendiendo a distenderse el músculo, pero sin distenderse. Ese músculo está contraído para que no se hunda el pie y esa tensión es la que es francamente beneficiosa en este caso en concreto. ¿Y cuánto tiempo hay No que sé si, hacerlo, Casimiro? pues esto, yo estoy hablando de memoria, eran ejercicios que se hacían los 7 días de la semana. Este es el problema. 7 días de la semana, entre 2 y 3 veces al día, 9 repeticiones de 7. Pero claro, eso dura, cuentas hasta 7, 8 segundos y bajas al escalón. Vuelves a subir al escalón, 7, 8 segundos, bajas y lo repites 9 veces. Eso te cuesta 2 minutos. Pues eso lo haces 2 veces al día durante 7 días y esto tenía un nivel de curación muy elevado. O sea, Vale, interesante. en las guías de consenso de hace no muchos años, era el tratamiento o cirugía, los probados. Vale. Y una última pregunta, Casimiro, del chat, ¿no? Dice, ¿qué podríamos hacer para prevenir los calambres musculares en las piernas tras el ejercicio? Tú lo has dicho, ¿no? Supongo que no tan intenso, pero si Sí. aparecen, ¿qué podemos hacer? Bueno, los calambres se producen por dos cosas, o por varias, pero vamos. En primer lugar, lo más habitual, lo más frecuente es fatiga. Es un músculo que no estaba acostumbrado a ser utilizado y se acaba fatiga, aunque no tengamos percepción de fatiga, pero el músculo se nos fatiga y entonces responde con contracciones inapropiadas.
pues lo que hay que hacer es aprender a limitar ese esfuerzo, sin más. En segundo lugar, otros factores que pueden favorecer que se produzcan esos calambres, pues problemas en la hidratación o concretamente en la deshidratación. Y aquí sí que es importante pensar que cuando nosotros hacemos una actividad y si es de una cierta intensidad, tener en cuenta la hidratación, no por lo que sudemos, sino por la pérdida de flujo de plasma al espacio intersticial, hay que tener en cuenta. Entonces, yo siempre digo que en aquellas personas que hacen actividad física y las que no también, eso desde luego, tener sed es un lujo que no nos deberíamos de poder permitir, porque cuando tenemos sed significa que podemos estar deshidratados más o menos en un 2%. Entonces empezamos a notar la percepción de sed. Bueno, pues con un 2%, si estamos hablando de rendimiento, que no es el caso, pero con un 2% de deshidratación, mi capacidad máxima de rendimiento puede bajar hasta un 10%. Por lo tanto, todo lo que he entrenado, etcétera, lo he echado por tierra. Y esto no solo se cumple en la parte física, también a nivel del sistema nervioso central se compromete su función. Por lo tanto, primero, intentar estimular los músculos de manera progresiva para que no se produzcan. Uno, dos, elementos como puede ser una buena hidratación, sobre todo previa, es importante. Y ya está. Previa, no durante, y un poco Y durante. durante, es que depende de la duración, claro, pero llegar hidratado a hacer el esfuerzo es bueno. Muy bien. Y una última pregunta, Casimiro. Ay, ahora la he perdido un momento. Ah, sí. Uno de los tratamientos que decíamos antes, ¿no? Que es los inhibidores de aromatasa dan mucha rigidez, incluso a veces a nivel de las manos, ¿no? Las articulaciones de las manos. ¿Hay algún ejercicio a nivel de manos que podamos recomendar para Bueno, mejorar esta rigidez? Bueno, probablemente algo parecido, la movilidad. Eh, y eh, lo que no es recomendable en general es poner a prueba la flexibilidad de las articulaciones de manera pasiva. Quiero decir, yo puedo eh, de manera activa estirar los dedos y eso probablemente será beneficioso, pero no es beneficioso ponerlos a prueba de manera pasiva, ¿de acuerdo? Movilizarlos de forma pasiva. De manera global, se ha de intentar a no hacer esto. ¿Qué Pero quiere esto no, decir no hacer pasivo? pues que no sé si se ve, pero yo puedo hacer así, ¿vale? Esto es algo activo, Ujú. pero yo puedo hacer así, esto es algo pasivo. Vale, Esto no, esto sí. ¿Me explico? Esto. Pero perfecto. esto vale para esto y vale para cualquier otra cosa. Yo puedo hacer una flexión del tronco sobre las piernas estando de pie y como voy a favor de la fuerza de gravedad, pues puede estar bien hecha, pero hay que tener cuidado. Es mejor este tipo de movilidad ganarla siempre sin tener a favor el contramovimiento, o sea, ver hasta cuándo llego o la fuerza de la gravedad. ¿De acuerdo? Pues desgraciadamente se nos ha ido ya todo el tiempo. Muchísimas gracias a Casimiro por estar aquí hoy con nosotros. Gracias por tu, ¿no? Explicación de todo, ¿no? Y ser concreto, ¿no? En algunos aspectos.